RCR. Saludamos a esta hora a Miguel Antezana, reconocido analista en temas políticos, especialista en marketing político y docente universitario. Qué gusto saludarlo, Miguel. Muy amable, como siempre. José, buenos días, qué gusto. ¿Cómo estás? El gusto es nuestro, ¿no? ¿Cómo estás analizando la situación en el país, ¿no? Una constante inestabilidad. Ayer tuvo lugar la juramentación del nuevo canciller Javier González Orlechea como ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? ¿Cómo estás analizando toda esta inestabilidad que se ha ido generando en los últimos meses en el país? Bueno, lo que yo veo es que se ha agravado un poco esta situación de crisis multivariable que estamos viviendo desde hace bastantes años. Cuando hablamos de una crisis multivariable es que está enfocada en varios sectores en paralelo. Y específicamente lo que estamos viviendo la ciudadanía en estos momentos es una crisis institucional provocada por temas políticos. Estamos viviendo una crisis económica con una declaratoria oficial de recesión económica, pero también estamos viviendo una crisis a nivel de ciudadanía, a nivel de la inseguridad. La inseguridad se ha desbordado en todo el país. Lo que pasa es que en el caso de Lima es más notorio por los escándalos que han habido precisamente con grupos de delincuentes extranjeros. Sin embargo, en todo el país se está sufriendo exactamente esto. Y son tres frentes en los que la inacción del gobierno y la inacción del poder legislativo es la constante. Y es la constante, curiosamente, en el sentido de que ellos siguen viviendo este pacto donde no se ha formalizado, pero es un tácito acuerdo de convivencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual hace que entonces no se tomen las medidas adecuadas. La última renuncia de la canciller fue porque el escándalo internacional vergonzoso fue tan grande que no cabía otra respuesta de parte de ella. Sin embargo, a nivel de lo que es el Ejecutivo, estamos viendo también una cantidad de situaciones que no se están tomando las medidas adecuadas y eso hace que se mantenga o se incremente en la desaprobación hasta al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo también. Tú has tocado un tema referido a la desaprobación de la Presidenta de la República y del Congreso, ¿no? ¿Esta desaprobación, de acuerdo a los últimos acontecimientos, se va a ir acentuando o es que ya tocó techo ya? Bueno, yo creo que siempre va a haber un techo, es que ese techo está conformado por las personas, o mejor dicho, lo que impide que se siga creciendo la desaprobación es el porcentaje de aquella población que no está enterada de la realidad política, económica, social que vivimos, aparte de que la sienta, pero no la puede describir con palabras concretas, entonces hay un cierto desconocimiento. En segundo lugar, hay un porcentaje de personas que siempre van a estar a favor tanto del gobierno como del Congreso, personas por conveniencias, afinidad, en fin, por una serie de factores que hace que ese porcentaje cortito, poquito de aprobación se mantenga en el tiempo. O sea, pero si ya estamos hablando desde hace bastante tiempo, más o menos entre el 90 y 95% de desaprobación, son índices totalmente elevadísimos que precisamente cuestionan la legitimidad de estos poderes. Ojo, legitimidad no es lo mismo que legalidad, porque legalmente tienen toda la Constitución, les da las herramientas para estar ahí, para seguir en funciones. Sin embargo, la legitimidad tiene que ver con un tema más desde el lado político, desde el lado precisamente de la confianza que la ciudadanía puede otorgar a sus autoridades, y esa en este momento es casi nula a nivel general. Ahora, esta falta de lectura de lo que ocurre en el país de parte del gobierno, ¿es por incapacidad o es que el gobierno tiene una fijación de llegar al 2026 a como dé lugar? Porque hay aspectos donde se puede tener una reacción mucho más rápida, mucho más inmediata y con bastante eficacia, ¿no? El tema, por ejemplo, de los planes de mitigación frente al fenómeno del niño que tanto se reclama, el tema de la inseguridad ciudadana que tú has mencionado, ¿no? Pero no vemos una reacción de parte del gobierno, por el contrario, vemos una inacción, ¿no? En lugar de tener una evolución favorable, hay una involución. ¿A qué crees que se debe esto, Miguel? Bueno, principalmente se debe a la gente que rodea a la presidenta de la República y a los cuadros técnicos con los que cuenta el gobierno en general. Esto también es una constante que se arrastra desde el gobierno de Castillo. Obviamente, si comparamos el gabinete
o los gabinetes de Boluarte con los gabinetes de Castillo hay una tremenda diferencia, porque el nivel ínfimo, pobre de Castillo no tiene comparación. Ahí yo creo que tocamos fondo a nivel de las personas que pueden ocupar cargos públicos elevados. Sin embargo, con Boluarte, si bien es cierto que hubo un cambio radical por ese nivel tan bajo que tenía Castillo, en este momento a la hora de mostrar y demostrar que tienen esa capacidad están quedando bastante mal. Entonces, en primer lugar es el tema, la gente con la que se rodea Boluarte. En segundo lugar, los asesores que ella tiene, porque los asesores tienen la obligación, desde el debe ser, de decirle a la presidenta qué es lo que está pasando, qué es lo mal que se está haciendo para que ella tome las medidas adecuadas. Si lo que tiene alrededor, si su anillo no de seguridad, sino de consejeros, de asesores, le dice solamente que todo está maravilloso, que vivimos en el mundo de paz y la calma del país ese que ella pintó, por supuesto que está con una venda en los ojos y no va a saber qué hacer ni cómo hacerlo. Aquí yo creo que tiene que haber un reajuste, en primer lugar, de ese círculo, de ese anillo que rodea a la presidenta Boluarte para que le quiten la venda y vea el país en el que está viviendo. Y en segundo lugar, comenzar a nombrar a personas pues que tengan la capacidad de afrontar los problemas que estamos viviendo. En primer lugar, el tema de la seguridad es terrible. El ministro del Interior, yo no sé cómo se sostiene, o mejor dicho, lo sostiene el Congreso, pero la presidenta lo mantiene seguramente porque no hay nadie que quiera aceptar esa cartera. En el caso de economía, si bien el ministro tiene un perfil técnico, me parece que también está siendo influenciado precisamente por esta mirada política, porque esta medida de anuncio de bonos que solamente son populistas, son de corto plazo, no nos van a ayudar a salir de la recesión. Se ha anunciado que precisamente creo que hoy o mañana se va a dar una serie de medidas para reactivar la economía. Ojalá que de verdad sean ciertas, no que sean canto de sirena. Y por último, también en el tema ya estrictamente político, la presidenta no se ha metido porque sabemos, recordemos, que no tiene un partido político que la respalde como tal, entonces ella no puede intervenir mucho en los temas estrictamente políticos. Sin embargo, el Congreso, que es el ente que debería discutir todo este tema de cómo fortalecemos la institucionalidad democrática, cómo hacemos para que los partidos se depuren y que tengan nuevas caras, no está interesado en esa labor. De hecho, están en el sentido contrario, quieren eliminar elecciones primarias, quieren mantener el status quo de estos partidos que son organizaciones que simplemente llegan al poder. Por lo tanto, una solución a la crisis que vivimos multivariable, como decía al inicio, en el corto plazo no lo hay. O sea, vamos a acabar el año muy mal y vamos a comenzar el próximo año con perspectivas también negativas, porque se nos viene entonces el niño global, que no estamos totalmente preparados. La ejecución presupuestal para el fenómeno del niño es bajísima todavía. Ya estamos en noviembre, casi diciembre, y no vemos entonces qué está haciendo el gobierno. Como tú dices, se caracteriza la inacción del gobierno. Ahora, y en esa inacción del gobierno, ¿cómo analizas tú esa falta de acercamiento de la presidenta con la población? Normalmente los presidentes de la República suelen salir, ¿no? Y en este caso, con todos los problemas que tenemos en el país, una acción reactiva sería que la presidenta esté constantemente en el interior del país. Eso no ocurre, ¿no? ¿A qué crees que se debe? ¿A que la presidenta no tiene una lectura real de lo que está pasando o es que tiene esos temores de rechazo de parte de la población? Yo me atrevo a decir que no tiene una lectura real por lo mismo que dije hace un momento, porque no tiene un círculo cercano que le diga cuál es la realidad, sino que simplemente le justifican o le edulcoran o le maquillan la realidad desde otra mirada mucho más optimista de lo que debería ser. Ahora, de que no sale, bueno, sí sale, pero sale al exterior nomás, y se ha acostumbrado a sus viajecitos. Dice que por ahí tiene otro, un quinto viaje. Pero el que vaya a buscar ese baño de popularidad, por supuesto, es una posibilidad nula. O sea, ¿a qué sitio del país puede ir la presidenta Boluarte y recibir apoyo popular? A ninguno. Entonces, desde ese lado, por supuesto, sus visitas al interior del país o inclusive aquí en Lima se limitan a actos protocolares en los que hay un protocolo establecido, en el que hay la seguridad del Estado y que no va a pasar nada. Pero ir a visitar a un sitio, a compartir con la gente, a escuchar el sentir de la gente, los reclamos, etcétera, no hay posibilidad de que lo haga porque además lo está haciendo muy mal. Si hubiese cosas que estuviese haciendo bien en el sentido de reactivar la economía, la inseguridad y en fin, todos los problemas que tenemos, entonces sí pudiera con toda confianza acercarse
para recibir ese baño de popularidad que ahorita lo que recibiría sería otra cosa distinta. Entonces, esa es la realidad que está viviendo, pero insisto, tiene mucha responsabilidad el círculo que rodea a la presidenta y que está encargada de decirles cuál es la realidad. Inclusive yo me imagino que los consejos de ministros también tienen que ver mucho con eso, porque cada ministro, si tiene a su vez asesores que le dicen qué es lo que está pasando, ellos deberían ser los encargados de transmitir en consejos de ministros: esta es la realidad de mi sector, esto es lo que necesitamos hacer, pero ya. Pero no vemos que suceda eso porque se reflejaría en acciones inmediatas y no lo estamos viendo. Miguel, el caso del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, ¿cómo va a afectar a la presidenta de la República? Porque además estamos viendo un patrón parecido, ¿no?, a otros exgobernantes, ¿no? El caso de Fujimori, el caso de Toledo y Antumal, el más reciente de Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo es que el clan familiar o el ámbito familiar se incorpora justamente a la toma de decisión política o al poder? Bueno, lamentablemente esto ya es costumbre, lo hemos visto durante hace muchos años de gobiernos anteriores, lo cual no justifica que se haga, no justifica ni quiero decir que se esté bien hecho, no, por el contrario, lamentablemente es una mala práctica de meter a la familia en temas del gobierno porque no son funcionarios públicos. Además que también la ley prohíbe para no caer en temas de nepotismo. Sin embargo, yo creo que en el caso particular de la presidenta Boluarte con el hermano, que se vio afectada porque para que salga en una conferencia de prensa a mencionar esto, seguramente le dio por algún lado, ¿no? Como dice por ahí, el que se rasca es porque le pica. Entonces, algo debe haber pasado para que la presidenta salga. Sin embargo, comunicacionalmente fue muy mal manejado y ahí viene el primer autogol. ¿Cómo va a decir la presidenta de la República, la máxima autoridad de un país, que mi hermano puede recibir a quien le pegue la gana? La idea central es buena, ojo. Sin embargo, la expresión que tuvo fue bastante despectiva, bastante acriollada, que dice mucho además de una dama en la presidencia. Muy bien pudo haber dicho: mi hermano tiene la libertad de recibir a las personas que desee hacerlo porque es su cumpleaños, es un acto privado. Diciendo eso, nadie le va a reclamar absolutamente nada, pero en la forma que lo dijo fue hasta titular de un periódico, por lo mal que hizo y por supuesto ya lo que está detrás de lo que podemos asumir de la forma en que lo dijo y por qué lo dijo. La fiscalía ya reaccionó, lo va a investigar y vamos a ver si finalmente entonces la fiscalía también llega a conclusiones y llega a algo que aclare esta situación, porque también de taquito le sale a la fiscalía que últimamente está teniendo movidas internas. Se dice por ahí que quieren remover a fiscales que están frente a casos sonados de lavajato, etcétera. Entonces, otra dimensión de la crisis que estamos viviendo. Entonces, hay que ver con mucho cuidado lo que puede suceder en las próximas semanas. Miguel, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy amable de tu parte. Gracias a ti, José. Un abrazo para todos. Saludos. Conversábamos con Miguel Antezana, reconocido analista en temas políticos, especialista en marketing político, docente universitario. RCR